vamos a terminar un ejercicio que dejamos pendiente en la mañana, que hicimos una parte, que era dada f de x igual a 2x más 5, y dada g de x igual a x al cuadrado menos 1, y teníamos que encontrar el dominio f compuesto con g de x, y su dominio, ¿cierto? Y dominio de f compuesto con g. ¿Bien? Bueno, esta la habíamos hecho, había una partecita que ya habíamos hecho, que era la parte de f compuesto con g, pero lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Entonces, mm, 2x más 5. Ya, con nuestro color. 2x más 5. 5. Ya. Y ahora con rojo vamos a encontrar las cosas. Ya, entonces tenemos f compuesto con g de x. Esto por definición es lo mismo que f de g de x. Y nosotros decíamos qué cosa, primero, qué cosa es g de x. G de x es x al cuadrado menos 1. ¿Y qué cosa es f de algo? La fórmula dice 2 por el algo más 5. O sea, es 2 por el algo más 5. Y esto es igual a 2x cuadrado menos 2 más 5. O sea, va a ser igual a 2x al cuadrado más 3. Para sacar el dominio de f compuesto con g, necesitamos el dominio de f y el dominio de g, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el dominio de f, en este caso, dado que es un polinomio, no es fracción, no es raíz cuadrada, o raíz cuarta, o raíz de índice par, y no aparece en fracción. Por lo tanto, estas serían todos los reales, y el dominio de g también son todos los reales. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de f compuesto con g era igual al dominio de estos dos intersectados, menos, me despisté. Se supone que g de x tiene que estar contenido en el recorrido de f, ¿ya? Vamos a aprovechar estos dos, voy a aprovechar para agregar otro elemento adicional, que es poder explicarles cómo sacamos los recorridos de estas funciones. En algunos casos, uno puede sacar el recorrido de manera analítica y en otros casos se puede sacar solamente de manera gráfica, ¿ya? Entonces vamos a aprovechar el ejercicio y vamos a sacar el máximo provecho de este ejercicio. Entonces, para sacar el recorrido, el procedimiento para sacar el recorrido de la función, acordémonos que el recorrido de una función son todos los, supongamos que, bueno, claramente esta función está definida de un conjunto de los reales en los reales, entonces el recorrido de f es un subconjunto del conjunto que está acá, son todos los i que pertenecen a los reales, tales que existe un x que pertenece al dominio de la función, en este caso los reales, tal que f de x sea igual a i, ¿ya? Entonces el procedimiento, fíjense que nosotros andamos buscando los i, entonces lo que tenemos que hacer para sacar el recorrido de f es visualizar a dónde va a parar el i igual a, lo que hay que hacer, hay que despejar x en función de y, entonces tenemos que i, que está representado por la f de x, es igual a 2x más 5, ¿cierto? Entonces uno que hace, uno despeja la x de acá, nos queda i menos 5 igual a 2x, y nos queda x igual a i menos 5 partido por 2, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hemos despejado x en función de y, nosotros analizamos la expresión que nos queda. En la expresión que nos queda acá, si ustedes observan, ¿hay algún peligro en alguna parte? Sí, es una fracción. Uno dice, sí, tengo que preocuparme que el denominador no sea 0. Pero sucede que aquí el denominador nosotros sabemos que es distinto de 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay ninguna restricción que hacer. ¿Por qué? Porque esta expresión, en el fondo, no es otra cosa más que x igual a un medio y menos 1, ¿no es cierto? Y esto es un polinomio y no tiene peligro en ninguna parte. Por lo tanto, el recorrido, perdón, salvo que yo apriete ese botón y me salgan puras cosas desordenadas. Entonces, el recorrido van a ser todos los reales. ¿Ya? Ahora, ojo,
¿cómo sacamos el recorrido de G? Les voy a mostrar de una forma gráfica, ¿ya? Voy a borrar esto que está acá. A ver, fíjense que G, en este caso, nosotros vamos a tener, voy a borrar más, un pedacito más esto. El recorrido de G, nosotros tenemos acá G, y igual a x al cuadrado menos 1, ¿cierto? El dominio de una función, perdón, el recorrido de una función corresponde a la parte que corresponde al conjunto de llegada, o sea, los y. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué cosa es esto? Esto que está acá es una parábola, ¿no es cierto? Es una parábola, y nosotros, como es una parábola, la podríamos dibujar. Fíjense que el A vale 1, el B vale 0, y el C vale menos 1, ¿cierto? Y acuérdense ustedes que la fórmula del vértice de una parábola es menos b partido por 2a, o sea, sería menos 0 partido por 2, o sea, en el fondo 0, y la función evaluado en el 0. Y g de 0 va a ser igual a, g de 0 es 0 al cuadrado menos 1, y esto nos queda menos 1. Por lo tanto, el vértice de nuestra parábola está en el punto 0, menos 1. Cuando el A es un número positivo, implica que la parábola se abre hacia arriba. ¿Ya? Ya. Todo lo que estamos haciendo acá es me estoy aprovechando el ejercicio nomás, porque a nosotros nos pedían F compuesto con G y el dominio de F compuesto con G. Voy a aprovechar el ejercicio para mostrarles cómo sacamos los recorridos, de manera analítica y de manera gráfica. En algunos casos se puede hacer de una forma, de las dos maneras, y en otros casos se puede hacer solamente de manera gráfica. Yo les voy a explicar, aprovechando el ejercicio, cómo sacar este recorrido, el recorrido de G, de manera gráfica. Entonces vamos a dibujar la función G. Dice el vértice está en el punto 0, menos 1, ¿cierto? Y esta parábola corta acá en el menos 1 y en el 1. Entonces, el dibujo de la parábola es eso que está ahí. Esta gráfica corresponde a la gráfica de esa función g de x. ¿Ya? Miren, gráficamente, cuando uno tiene la gráfica, nosotros después, yo creo que mañana vamos a empezar nosotros a ver cómo hacer de manera analítica cada una de estas cosas, perdón, de manera gráfica, graficar todos los distintos tipos de funciones, pero este es como un previo, digamos. Para ver el dominio de una función, en el fondo, una vez a mí me enseñaron, un alumno me enseñó, profe, me dijo, si usted analiza el dominio, usted parece acá en el eje X, así como que va caminando, ese monito es para ver el dominio de una función, en este caso el dominio de G. Y usted párese ahí y diga si tiene techo o tiene piso. Si usted está parada acá y tiene techo, si tiene techo o piso, significa que en el punto donde usted está parada, pertenece al dominio. Fíjense que si yo me paro acá, por ejemplo, en un número negativo, en el menos 20, supongamos, ¿ya? En el menos 20. Uno mira para arriba, ¿tiene techo o tiene piso? En el menos 20. Entonces uno dice, bueno, a ver, en el menos 20, tengo techo, porque esta parábola se extiende esta línea infinitamente hacia arriba, ¿no es cierto? Y esta también se dispara al otro lado, ¿sí? Entonces tengo techo. Por lo tanto, este punto que está acá pertenece al dominio de la función, ¿de acuerdo? Ya, seguimos avanzando. Aquí, ¿tiene techo? Sí. Acá estamos justo encima. Aquí tenemos piso, ¿se fijan? Tenemos piso, tenemos techo, tenemos techo. Entonces, si nos movemos por el eje X, todos los valores del eje X tienen techo o piso. Por lo tanto, está súper bien que nosotros hayamos dicho que el dominio de esta función G eran todos los reales. ¿Se fijan? Ahora, si nosotros queremos ver el recorrido, implica un esfuerzo mayor, porque para ver el recorrido nosotros nos tenemos que ir como escalando, así como afirmados, así súper afirmados, así, del eje Y. Para ver el recorrido
vamos como escalando recorrido de una función, y esto funciona para todas las funciones. Entonces nosotros miramos hacia los lados. Si tenemos alguna muralla, significa que este puntito donde estamos parados pertenece al recorrido de la función. Fíjense que si nosotros estamos parados acá por cualquier número negativo menor que -1, ¿tenemos muralla? No, no hay muralla. Por lo tanto, estos puntitos no están en el recorrido. Seguimos escalando, llegamos al -1. Aquí hay muralla. Es más, estamos encima de la muralla, por decirlo. Desde el -1. Seguimos subiendo. ¿Hay muralla? Sí, tenemos estas dos. Seguimos subiendo. Acá en el 0 hay muralla, estas dos. Seguimos subiendo. Están estas dos. Seguimos subiendo. Hay dos murallas. Bastaba con que hubiera una, pero en este caso hay dos. Por lo tanto, el recorrido de la función va a ser desde que empezamos a tener muralla, o sea, desde el -1 hasta el más infinito. Esto se analiza desde la y siempre de los menores a los mayores. Desde el -1 seguimos escalando, escalando, escalando hasta más infinito. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a rematar el ejercicio original, que era encontrar el dominio de f compuesto con g. El dominio de f compuesto con g era igual al dominio de f, dominio de f intersectado con el dominio de g, y a esto había que quitarle los puntos, los x en los reales, tal que g de x sea igual a 0. ¿Se fijan? Entonces esto ya lo tenemos, porque esto sabemos que son los reales intersectados con los reales. Y fíjense que hay que quitarle todos los puntos, tal que g de x sea 0, tal que x cuadrado menos 1 sea 0. No podemos tener el denominador. Ah, no, perdón. Esto es lo que se hace para el cociente. El dominio de f compuesto con g, ¿lo definimos o no lo definimos? Parece que no me acuerdo. A ver, ayúdenme ustedes, ilumínenme. Ya, el dominio de f compuesto con g. Son todos el dominio de f intersectado con el dominio de g. A ver, esto correspondía al dominio del cociente, ¿ya? El dominio de f compuesto con g. ¿Cuáles eran las condiciones para que f compuesto con g de x exista? A ver, analicemos previamente. Para que f compuesto con g exista, es necesario primero que x pertenezca al dominio de g, ¿no es cierto? Esa sería la primera condición. ¿Qué significa esto? Que en este caso que x pertenezca a los reales, porque el dominio de g son los reales. Y la segunda condición es que g de x pertenezca al recorrido de f, al recorrido de esta. Perdón, al dominio de esa. ¿Por qué? ¿Por qué g de x tiene que pertenecer al dominio de f? Porque acuérdense que f compuesto con g de x es lo mismo que f de g de x. Primero, el x, la función g tiene que ser capaz de tomarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el x tiene que pertenecer al dominio de g. Y además, la f tiene que ser capaz de tomar esto. Por lo tanto, el g de x tiene que pertenecer al dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? En este caso, son los reales, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, ¿qué significa que g de x pertenezca al dominio de f? Significa que para todos los x que estamos analizando, el recorrido de g en el fondo tiene que ser un subconjunto del dominio de f. Tiene que estar contenido. El recorrido de g, fíjese que este g de x pertenece al recorrido de g. Por lo tanto, este tiene que ser un subconjunto del dominio de f. Del dominio de la función f. Dominio de f. Esta es una condición importante y esta es una condición importante, que el x tiene que estar en el dominio de g. Se tienen que cumplir estas dos condiciones.
Por lo tanto, en el contexto de nuestro problema, ¿cuál sería el f compuesto con g? Tiene que estar, va a ser el dominio de g, y el recorrido de g tiene que estar contenido en el dominio de f. Ya, pregunta, primero. El x tiene que estar en los reales, ¿cierto? Eso ya lo teníamos. ¿Por qué? Porque el dominio de g era en todos los reales. El recorrido de g. ¿Cuál era el recorrido de la función g? En nuestro caso, habíamos dicho que lo sacamos de manera gráfica. El recorrido de g era el intervalo desde el -1 al más infinito. Pregunta, ¿este está contenido en el dominio de f, que son los reales? ¿Está contenido? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tenemos que hacer ninguna restricción, porque el intervalo de -1 a más infinito está contenido en los reales. Luego el dominio de f compuesto con g son todos los reales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio propuesto, que es el siguiente. Sean f de x igual a la raíz de x más 3 y g de x igual a 1 partido por x cuadrado menos 5. Determine f más g, f multiplicado por g, f compuesto con g y sus respectivos dominios. ¿Ya? Quiero que ustedes me hagan este ejercicio. Les voy a dar unos minutos para que podamos chequear cómo anduvo la cosa, si se está comprendiendo la materia o no. ¿Ya? Les voy a dar 5 minutillos. Ya. A ver. Lo primero es ver los respectivos dominios. ¿Ya? Entonces, primero vamos a sacar el dominio de la función f. ¿Ok? Entonces el dominio de la función f, como esta función es una raíz de índice par, es una raíz cuadrada, entonces tenemos que preocuparnos que el x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta es una inecuación donde nos queda que x tiene que ser mayor o igual que menos 3, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál es el intervalo donde x es mayor o igual que menos 3? Sería desde el menos 3 hasta el más infinito. Por lo tanto, los valores de x que esta función puede tomar son todos los valores de x que están entre el menos 3 y el más infinito. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Ahora vamos a sacar el dominio de g. Para sacar el dominio de g, vemos la estructura, la forma que tiene. Entonces, el dominio de g, fíjense que como es una fracción, la función g de x es una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. O sea, x cuadrado menos 5 tiene que ser distinto de 0. Entonces factorizamos esto que está acá y nos queda x más raíz de 5 por x menos raíz de 5, ¿no es cierto? Porque eso sería una suma por su diferencia. Donde acá, esto que está acá, es lo mismo que tengamos x al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado, ¿cierto? Por eso lo podemos factorizar de esta manera. Entonces nos dice, bueno, ¿cuándo esto es distinto de 0? Cuando x más la raíz de 5 sea distinta de 0, o y en el fondo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando x sea distinto de 5. Pasándolo por el otro lado, y acá x distinto de menos 5. Distinto de menos raíz de 5. Por lo tanto, el dominio de g van a ser todos los reales, excepto esos dos números. No puede ser ni menos raíz de 5 ni raíz de 5. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno pone acá g evaluado en raíz de 5, queda 1 partido por raíz de 5 al cuadrado, que es 5, y 5 menos 5 nos da 0, y estamos dividiendo por 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el dominio de f y este es el dominio de g. ¿Ok? ¿Ya? Ahora vamos a sacar la suma y sus respectivos dominios. Entonces, ahora vamos a sacar qué cosa sería f más g de x. Y esto por definición es f de x más g de x.
O sea, va a ser raíz de x más 3 más 1 partido por x cuadrado menos 5, ¿cierto? ¿Y cuál es el dominio de esto? Va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto tiene que existir y esto tiene que existir, ¿ya? Entonces vamos a tener el dominio de f más g va a ser igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. ¿Y cómo intersectamos esto que está acá? Vamos a dibujar una recta. Una recta real, menos infinito más infinito. Vamos a dibujar el dominio de f, que es desde el menos 3 al más infinito. Este es el dominio de f. Y lo vamos a intersectar con el dominio de g, que son todos los reales, menos la raíz de 5, menos raíz de 5, quitándole el menos raíz de 5 y el más raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 5 numéricamente? A ver, raíz de 5 es aproximadamente 2,23, más o menos, 2,24 aproximadamente. Entonces, el menos 2,24 estaría por acá, menos raíz de 5. Hay que acordarse que hay que escribirlo en orden de menor a mayor. Y por acá estaría la raíz de 5. Entonces, esto en verde correspondería a todos los reales, excepto estos dos puntitos. Por eso se dibujan en así abierto. Para ver la intersección de estos dos conjuntos, ¿qué tenemos que hacer? Es ver dónde se cruzan las dos líneas. ¿Y dónde se cruzan las dos? Solamente en este pedacito. Están las dos líneas. Por lo tanto, el dominio de f más g va a ser igual al intervalo abierto en menos raíz de 5 hasta la raíz de 5. Abierto en ambos casos. ¿Por qué? Porque no se toma ni menos raíz de 5 ni raíz de 5. Ese es el dominio de esta expresión que está acá, de la suma. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ya. Vamos a borrar. Y ahora vamos a encontrar f por g. Voy a escribir por acá abajito el dominio de f y el dominio de g para tenerlos ahí guardados. Dominio de f era desde el menos 3. Perdón, era cerrado en menos 3. Sí. Era cerrado en menos 3, desde el menos 3 hasta el más infinito. Y el dominio de g eran los reales menos esos dos valores, menos raíz de 5 y raíz de 5. ¿Okay? Para tener más espacio. Ya, y ahora vamos a sacar f multiplicado por g, no f compuesto con g. Simplemente es f de x por g de x. Entonces nos va a quedar la raíz de x más 3 multiplicado por 1 partido por x cuadrado menos 5. Y esto va a ser raíz de x más 3 partido por x cuadrado menos 5. ¿Ya? Y de nuevo, el dominio de f multiplicado por g es lo mismo que el dominio de f intersectado con el dominio de g. Y esto va a ser igual a el intervalo abierto, igual que el anterior, de menos raíz de 5 hasta la raíz de 5, sin tomar, ¿de acuerdo? Y si se fijan la expresión algebraica que nos quedó, claro, tiene doble restricción, porque por un lado, si nosotros analizáramos solamente esta función, olvidándonos de que proviene de alguna parte, sino que la consideráramos como una función específica así, solita, digamos, tendríamos que analizar una restricción, es que x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0, y además x cuadrado menos 5 tiene que ser distinto de 0, y nos habría dado el mismo conjunto, ¿ya? ¿Ok? Ya. Y ahora, ¿alguna pregunta?
ahora vamos a sacar la compuesta. Ya, en la compuesta, f compuesto con g de x va a ser lo mismo que f de g de x, y esto es lo mismo que f de 1 partido, reemplazamos lo que es g de x, y esto es igual a la raíz, este es como el algo, ¿cierto? Raíz de el algo más 3, o sea, 1 partido por x cuadrado menos 5 más 3, ¿ya? Y al desarrollar esto nos va a quedar la raíz de 3x cuadrado menos 14 partido por x cuadrado menos 5, ¿cierto? Eso es haciendo la operación algebraica, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el dominio de esta función? Cuando hacemos nosotros la función compuesta, tenemos que fijarnos de, primero, el x tiene que pertenecer al dominio de G. Y segundo, G de x tiene que pertenecer al dominio de F, ¿cierto? Esas son como las dos condiciones para que esto exista. Pero además de eso, tenemos que chequear que esta expresión también exista. Lo que pasa es que dependiendo de las funciones f y g, se pasa que a veces nos queda una expresión y nosotros tenemos que analizar de la expresión algebraica que nos quedó, que esta expresión también, para ver para cuáles valores de x esta expresión también es un número real. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para eso? Fíjense en lo siguiente. O sea, en el fondo, esto que está acá, la segunda condición es lo mismo que el recorrido de G esté contenido en el dominio de F. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, pensemos nosotros. Si miran esta expresión que aparece acá, ¿cuál es el dominio de esta expresión? ¿Qué condición tiene esta expresión? ¿Qué es esto? El x cuadrado menos 5 no puede dar 0. Ya, como primera condición. ¿Qué más? Voy a borrar un poco. ¿Solo eso? Esto es F compuesto con G. A ver, primero, lo que vamos a hacer primero es analizar la expresión algebraica que nos quedó. Esta es una raíz, por lo tanto, todo lo de adentro de la raíz necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esto de adentro tiene que ser mayor o igual que 0? Porque de lo contrario esta raíz cuadrada sería raíz cuadrada de algo negativo, raíz cuadrada de algo negativo no existe. ¿Cierto? Ya. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Tenemos que resolver esta inecuación, ¿no es cierto? Acuérdense que esta cosa no puede pasar multiplicando al 0. Y aquí nos acordamos de la materia de inecuaciones, que todavía la vamos a evaluar la próxima semana. Hay que resolver esta inecuación, por eso pasamos inecuaciones antes. Acuérdense que esto no puede pasar multiplicando al 0, porque no podemos multiplicar por algo que contiene x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolverla usando el método que ya conocemos. Es primero sacando los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Donde cada una de estas cosas se hace 0. Ah, pero momento. Para poder sacar los puntos críticos, primero tenemos un 0 al lado, sí. Después factorizar al máximo. ¿Cómo factorizamos esto al máximo? Fíjense que esto, ¿ustedes están de acuerdo con esto?
a ver, espera. Con que lo de arriba es lo mismo que esto. Lo de abajo es lo mismo que eso, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo? Sí, profe. Ya. Entonces, teniendo esto, voy a sacarle una foto para irme a la página siguiente, para llevármelo por escrito, porque no lo tengo en ninguna parte escrito. Entonces, tenemos que resolver esta inecuación. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a tener en la parte de arriba, acuérdense que para resolver una inecuación dejábamos un cero a un lado, desarrollábamos al máximo, factorizábamos al máximo, entonces ahora tenemos que factorizar. Entonces, nos va a quedar raíz de 3x más raíz de 14 multiplicado por raíz de 3x menos raíz de 14, suma por su diferencia, y en el denominador también suma por su diferencia x más raíz de 5 por x menos raíz de 5. Y esto mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos ¿cuántos puntos críticos? Entonces tenemos 4 puntos críticos. Puntos críticos va a ser, primero cuando esto es 0, o sea, nos va a quedar raíz de 3x más raíz de 14 igual a 0, nos queda que x va a ser igual a menos raíz de 14 partido por raíz de 3, o sea, nos va a quedar que x va a ser igual a menos la raíz de 14 partido por 3, ¿sí? Y después tomamos el otro, raíz de 3x menos raíz de 14 igual a 0, y nos queda x igual a raíz de 14 partido por raíz de 3, o sea, x es igual a la raíz de 14 partido por 3, ¿de acuerdo? La otra es x más raíz de 5 igual a 0, nos queda el tiro x igual a la raíz de 5 con negativo, y la otra la misma cosa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos estos 4 puntos críticos, vamos a sacar más o menos numéricamente para poder ubicarlos bien en la recta real. Aquí es igual cada uno de estos valores, ¿ya? Entonces nos va a quedar la raíz de 14 dividido en 3, nos queda 2, más o menos 2, menos 2,2, 2 puntos aproximado. Y este es 2,2, y habíamos dicho que la raíz de 5 es más o menos 2. No, nos quedó súper cercano. Este es más o menos menos 2,23 y este es 2,23. Voy a dejar no voy a aproximar tanto el otro. La raíz de 14 dividido en 3, 2,16. Vamos a dejar en 2,16. 2,16. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con estos 4 puntos críticos? La tablita, ¿no es cierto? Ya, déjenme volver a sacarle foto, porque no quiero borrar. Y vamos a nuestra tablita. Habían 4 factores, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 factores. Menos infinito y 4 puntos. No me quedaron con un ancho súper mal. No importa, no importa. Y entonces primero era x
Ay, me quedó tan feo esto. Voy a hacer de nuevo. 2 y 4. 1, 2, 3, 4. Uno, 2, 1, 1, 2, 3, 4 y el más infinito. Y ahí sí, un poco más distante. Ok, entonces tenemos acá menos infinito, más infinito, y voy a anotar acá arriba. Ojo que después cuando uno pone las respuestas tiene que poner los números enteros. Ojo, esto les sirve para la prueba de inecuaciones de la otra semana. De menor a mayor. Entonces tenemos acá primero en menos 2.23, después tenemos el menos 2.16, después tenemos el 2.16 y aquí tenemos el 2.23. Insisto, esto es solo referencial porque nosotros después en la respuesta final tenemos que poner el número entero porque estas son aproximaciones, ¿ok? Y los factores son, el primer factor es raíz de 3x más raíz de 14, el otro es raíz de 3x menos raíz de 14, el otro es x más raíz de 5 y el otro es x menos raíz de 5. ¿Ya? ¿Qué punto crítico arrojó este? Arrojó el menos raíz de 14 partido por 3 y eso es menos 2.16. Este otro arrojó el 2 punto en positivo. ¿Qué punto crítico arrojó este? Menos raíz de 5, que es menos 2.23. Y este arrojó la raíz de 5, que es 2.23. ¿Ok? Ya. Entonces ahora vamos a completar. Tomamos un número entre menos infinito y menos 2.23. El menos 3, ¿cierto? Entonces, con calculadora en mano, ponemos raíz de 3 por menos 3, ¿ya? Más la raíz de 14. Y eso nos da menos 1.4, negativo. Por lo tanto, es negativo acá. De ahí seguimos con el otro. 3 por menos 3 menos 14 nos quedó también negativo. Después el menos 3 más raíz de 5, a ver, menos 3 más raíz de 5, la raíz de 5, acordémonos que era 2.23, menos 3 más 2.23 es negativo, menos 3 menos, todos resultaron ser negativos, eso no significa que siempre sea así. Ya, mantenemos este signo hasta el punto, de ahí lo cambiamos, mantenemos este signo hasta el punto, lo cambiamos, hasta el punto, de ahí lo cambiamos, y lo cambiamos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos después? Sumamos, multiplicamos los signos hacia abajo, menos por menos más por menos menos, y menos por menos más. Menos por menos más por más y más por menos menos. Más por menos menos, y menos por menos más. Más, menos. Y acá más. ¿Ok? Entonces, nosotros, devolvámonos más atrás, estábamos viendo dónde esta expresión era mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son los intervalos que nos interesan? Donde sería en este pedacito y en este pedacito, ¿cierto? Luego, la solución de la inecuación, ojo que esa inecuación nosotros la estamos resolviendo porque queremos ver el dominio de esta función, de esta expresión algebraica. ¿Ya?
Entonces, el dominio de lo que nos dio de f compuesto con g, en el fondo va a ser igual al intervalo. Después nos vamos a preocupar si los extremos están o no están. Fíjense que voy a escribir aproximado, pero después tengo que escribirlo con el número verdadero. Unión del menos 2.16 hasta el 2.16. Unión desde el 2.23 hasta el más infinito. Ya, ordenemos esto. Sería de menos infinito. El menos 2.23 correspondía a menos raíz de 5. Menos raíz de 5. Unión. Menos 2.16 era la raíz de 14 partido por 3. Hasta, perdón, menos raíz de 14 partido por 3 hasta la raíz de 14 partido por 3. ¿Ya? Unión del 2.23, que era la raíz de 5, hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan acá, veamos si los extremos están. ¿Ya? Si nosotros tomamos, no podemos tomar ni menos raíz de 5 ni raíz de 5, porque fíjense que estamos analizando esto, ¿no es cierto? Aquí el x no puede ser ni menos raíz de 5 ni raíz de 5 porque estaríamos dividiendo por 0. Pero los x podrían ser el que nos arrojó este punto crítico y este. ¿Por qué? Porque 0 partido por algo es 0. ¿Y 0 es mayor o igual que 0? Sí. Luego, lo que corresponden a la raíz de 14 partido por 3, que es estos valores que están acá, esos sí van con corchete para adentro. O sea, nos quedaría... ¿De acuerdo? Ojo con esto. Esto que acabamos de encontrar aquí corresponde al dominio de la expresión algebraica, le voy a poner comillas, f compuesto con g. De la expresión algebraica, es esto que está acá. Este dominio de la expresión algebraica es f compuesto con g, que es el resultado de lo que nos quedó después que nosotros hicimos este procedimiento, tiene que ser intersectado con ¿qué cosa? Primero con el dominio de G, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ser intersectado con el dominio de G? Porque acordémonos que para que el f compuesto con G exista, primero el x tiene que pertenecer al dominio de G. Acuérdense que f compuesto con G de x es lo mismo que f de G de x. Entonces la primera condición es que esta G sea capaz de tomarlo, o sea capaz de evaluarlo. ¿Y qué significa eso? Que el x tiene que estar en el dominio de G. Por lo tanto, esto intersectado con el dominio de G, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el dominio de G? ¿Eran todos los reales? Ahí le voy a poner asterisco a esto. Asterisco intersectado con el dominio de G, que eran todos los reales, excepto el menos raíz de 5 y la raíz de 5, ¿cierto? Eso era el dominio de G. A ver, voy a volver para que lo miremos. O lo borré. Ah, no. ¿Dónde está? Ah, no, lo borré. Bueno, el dominio de G era eso, los reales menos la raíz de 5 y menos la raíz de 5. ¿Qué es esto? ¿Qué es este intervalo intersectado con esto? Aquí es igual. Aquí es igual todo esto intersectado con esto. Estimado, ¿qué nos queda? Asterisco, ¿no? Esto intersectado con esto, acuérdense que estos son todos los reales menos estos números. Por lo tanto, esto intersectado con todos los reales menos esos números, nos queda esto mismo.
El mismo asterisco. ¿Ya? Si ustedes dibujan esto en una recta real y dibujan en la misma recta real los reales menos estos dos valores, se van a dar cuenta que la intersección es este mismo conjunto. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué otra cosa nos falta por analizar? A ver, voy a escribir acá. Primero, tenemos que ver que el dominio de la expresión algebraica, voy a ponerle comillas acá, F compuesto con G. Esto de acá en adelante, cuando le ponga comillas, quiere decir el dominio de la expresión algebraica que nos queda. Segunda cosa que hay que analizar es que el X tiene que pertenecer al dominio de la función G. Acabamos de hacer una cosa, también hicimos la otra, porque en el fondo a este, para hacerle check a esta de acá, tuvimos que interceptar este dominio de G con el dominio de la expresión algebraica. ¿Cuál es el tercer paso que nos queda? Acuérdense que esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Fíjense. Primer paso, que la X tiene que pertenecer al dominio de G. La tenemos lista acá. ¿Cuál sería la segunda condición? Que esto que está acá tiene que pertenecer ¿a dónde? Al dominio de F, porque si no F no lo puede tomar. ¿Qué significa que G de X pertenezca al dominio de F? Significa que el recorrido de G tiene que estar contenido en el dominio de F. ¿Ya? O más fácil que esto, que este argumento, en el fondo, este argumento tiene que pertenecer al dominio de F. Entonces, en nuestro caso, ¿qué tendría que pasar? Veamos. Concentrémonos acá, que G de X tiene que pertenecer al dominio de F, porque lo contrario la función F no lo puede atrapar, no lo puede tomar, no lo puede evaluar. Entonces, veamos. Fíjense, cuando nosotros acá formamos la expresión F compuesto con G de X y es F de G de X y es F de esto. ¿Qué cosa es G de X? Esto. Por lo tanto, esto, ¿qué tiene que pasar con esto? Esta expresión, 1 partido por X cuadrado menos 5, tiene que pertenecer al dominio de F. O sea, ¿qué significa esto? Que 1 partido por X cuadrado menos 5 tiene que pertenecer al dominio de F. Dominio de F. ¿Cuál era el dominio de F? Acordémonos. Todos los reales menos la raíz de 5 y la raíz de menos 5. No. El X era la raíz de algo. A ver, el F. No, usted me está diciendo el de G. El F era este. El X, el dominio de F. Acuérdense que X más 3 tenía que ser mayor o igual que 0, X mayor o igual que menos 3. El dominio de F es el intervalo desde el menos 3 al más infinito. Ese es el dominio de F. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este F, lo que usted me estaba diciendo era el dominio de la G. Este es el dominio de F, el intervalo cerrado de menos 3 a más infinito. ¿Qué significa eso entonces? Significa que la G de X, esto, tiene que pertenecer al dominio de F, o sea, tiene que pertenecer al intervalo que vimos recién, que era desde menos 3 hasta más infinito. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? Voy a seguir arriba. ¿Y qué significa eso? Significa que 1 partido por X cuadrado menos 5 tiene que ser mayor o igual que menos 3. ¿Sí o no? A ver, cuando una expresión va a pertenecer al intervalo desde menos 3 a más infinito. Cuando esto sea mayor o igual que menos 3, ¿no es cierto? Les voy a dar unos minutos porque estamos haciendo el ejercicio, pero súper buen ejercicio. Así estamos paseándonos por un montón de cosas. Entonces, les voy a dar un tiempo para que mediten lo que está escrito ahí.
háganme preguntas. Acuérdense que estamos en la clase de ejercicio donde la idea es que ustedes pregunten. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tenemos que resolver entonces? También, porque hasta ahora el dominio de f con p que tenemos es este que está acá. Pero ahora tenemos que este resultado de acá intersectarlo con la inecuación que nos dé acá. Entonces tenemos que resolver esta inecuación. ¿Ok? Yo ya me cansé. Como que ya no me dan ganas de resolver ninguna inecuación más. Ya, voy a copiar esa inecuación para que la resolvamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la resolución de esta? Lo vamos a intersectar con lo que ya tenemos. Entonces vamos a resolver rápidamente, porque nos quedan poquitos minutos. La inecuación, estábamos 1 partido por x cuadrado menos 5 más 3 mayor o igual que 0. Entonces 1 más 3x cuadrado menos 5 por 3, 15, partido por x cuadrado menos 5. Y ya la teníamos resuelta, ¿te parece? ¿O no? 3x cuadrado menos 14 partido por x cuadrado menos 5. La teníamos resuelta, ¿se fijan? Y esta está resuelta. Fíjense, miren cuál es esta. 3x cuadrado menos 14 partido por x cuadrado menos 5. Es exactamente la misma que resolvimos acá. Acá. Es esta. ¿Se fijan? Es justo esto que está acá adentro. En este caso, que incidió. Por lo tanto, la solución de este pedacito, la solución es la misma, la que encontramos antes. Esta. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de f compuesto con g? Es igual a esta que está acá, a este intervalo. O sea, cualquier elemento que ustedes tomen de acá pertenece al dominio y puede ser evaluado por esta expresión, por el f compuesto con g, por este. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ustedes tienen que darle una segunda vuelta. Yo ahora voy a subir los 2 videos al espacio sideral y eso es el ejercicio número 2. ¿Ya? Ustedes tienen que mirar bien el ejercicio, analizarlo y por favor, cualquier duda, ustedes parten la clase de mañana, o sea, si lo pueden estudiar hoy día sería maravilloso. Me dicen, profesora, no entendí tal cosa. O si no preguntan nada, significa que lo entendieron todo. ¿Estamos? ¿Ya? Voy a tener la grabación. Ya. Ok.